Hola, 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 bienvenidos a Tesis, ¿cómo están? Acá estamos con Richard. Hola, Richard. ¿Cómo andás, Verónica? ¿Bien? Bien, feliz porque hoy tocamos un tema súper interesante que es el tema de intoxicación en el hogar. ¿Con qué nos podemos intoxicar? Nuestros niños se pueden intoxicar, así que a prestar atención. También vamos a tocar el tema del sueño, ¿sí? Ajá. Cómo dormimos, qué tips podemos tener para dormir mejor y la importancia que tiene eso. ¿Usás mucho el celular? Y usamos, sí, mucho. En la familia uno usa Sí. mucho el celular, reta a los chicos porque usan demasiado. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo manejar el tema de los Sí, dispositivos? sí, no llegar a tener una adicción a la tecnología. Exactamente, vamos a hablar del tema también. Bueno, ¿Arrancamos? quédense para mirar porque es muy interesante, ¿eh? Buenísimo, dale. Bueno, estamos con el doctor Eduardo Borsini, neumonólogo. Así que, Verónica, lo invitamos para que nos cuente a ver cómo podemos hacer para dormir mejor. Un buen colchón. O sea, Aparte. aparte. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, celebro que se hable del sueño. Es nuestra vedette olvidada porque afortunadamente se está conversando mucho sobre hábitos de alimentación, sobre ejercicio, sobre vida saludable. Esto ha llevado que uno mire un poco cambios de estilos de vida hacia aspectos saludables, pero el sueño se habla bastante menos. Sin embargo, un adulto, uno de nosotros, ha pasado un tercio de su vida durmiendo. Así que una persona de edad media ha pasado casi 20 años de su vida durmiendo, lo cual no significa que ha pasado un tercio de su vida perdiendo el tiempo, porque el sueño tiene una función puntual y cuando se altera en calidad o en cantidad aparecen síntomas o complicaciones. ¿Qué porcentaje deberíamos dormir del día o cuántas horas? Depende de la edad. A medida que envejecemos, la cantidad de horas se va reduciendo. Los niños duermen 12, 13 horas. Un adolescente debería, no siempre sucede, pero debería dormir cerca de 9 horas. Un adulto joven cerca de 8 horas, 7 horas y media. Y a medida que envejecemos eso va reduciéndose. Por ejemplo, un jubilado, una persona de tercera edad, raramente duerme 7 horas. Así que a medida que uno va envejeciendo, tanto la calidad como la cantidad de sueño se va restringiendo. ¿Pero eso es social? ¿Es una condición social o es fisiológico? No, eso es fisiológico. Que es normal que sea así, diríamos. Hay una reducción en cantidad de horas a medida que envejecemos. También hay una reducción social de la cantidad de horas que dormimos, lo que se llama insuficiencia crónica de sueño, que muchos de nosotros padecemos porque dormimos menos de lo que el cuerpo necesita. Y bueno, padecemos también los síntomas de esa reducción o esa prolongación artificial del día en detrimento de las horas de descanso durante la noche, que eso sí es social. Y vos hablaste de la calidad de ese sueño, diríamos. ¿De qué depende que sea mejor calidad ese sueño? O, digamos, porque por ahí estoy durmiendo cierta cantidad de horas, pero no lo tengo en calidad, ¿puede ser? Sí, es correcto. Hay un montón de enfermedades que interactúan con el sueño. De hecho, es sorprendente, pero la medicina durante siglos ignoró el efecto que tiene el sueño sobre algunas patologías. Ignoró relativamente, pero por ejemplo se decía que la artritis es peor a la mañana, que durante la noche aparecen crisis de asma, que el reflujo empeora por la noche. Algunas cosas lo sabíamos, pero no se había estudiado muy en detalle hasta los últimos 30 o 40 años. De manera que las enfermedades se ven influenciadas por el sueño, e inclusive algunas solo aparecen durante el sueño. Típico ejemplo de la roncopatía, la gente que ronca o que tiene apneas del sueño, que es una patología que solo aparece durante la noche. Y si una persona, por ejemplo, es sonámbula o se despierta varias veces, ¿eso se considera parte de un descanso saludable o no? No, todas esas manifestaciones extrañas durante la noche se llaman parasomnias. Es un grupo de enfermedades. Por ejemplo, rechinar los dientes, se llama bruxismo, hablar dormido, que se llama somniloquia, que en algunas personas es un problema bastante importante, caminar o moverse o hacer actividades durante la noche, que se llama sonambulismo. Hay gente que se levanta a comer de noche pero no recuerda lo que comió. Sí, eso se llama síndrome de comedor nocturno o eating nocturnal disorders en inglés, pero esto es real, esto es una enfermedad del sueño. Bueno, lo hace todo dormido, diríamos. Lo hace dormido. Y no, y inclusive se alimentan y comen
alimentos un poco extraños, ¿no? Que uno normalmente no comería, pero lo hacen. Por ejemplo, cebolla cruda. Por ejemplo, todo cebolla comestible. cruda, dulce con salado, mezclan, dejan desorden en la cocina. A veces son motivos de consulta de estas parasomnias un tanto extrañas. Y algunas que todavía son más divertidas, si ustedes quieren, pero que pueden ser bastante preocupantes, como por ejemplo patear o moverse durante la noche. Esto es bastante común en las personas mayores. O otras parasomnias que vemos bastante, como por ejemplo ponerse agresivo o golpear a los compañeros de cuarto de noche. Esto, que parece algo de ciencia ficción, se ve. Yo he conocido gente que dormía atado a la cama, por ejemplo, lo que para el siglo XXI parece una locura, pero si no, esa persona se paraba, tenía actitudes y tenía conductas durante el sueño que eran un poco extrañas, que son parte de la patología del sueño. Inclusive hay una patología que es pintoresca, pero lo comento porque forman parte de estas enfermedades, se llama sexomnia, que por supuesto tiene implicancias médico-legales, pero que es la actividad sexual durante el sueño en una etapa donde la persona no recuerda lo que ha hecho, digamos, ¿no? Y esto sucede. Claro, claro. ¿Y qué tip, digamos, para que ese descanso, digamos, sea de mayor cantidad y calidad, digamos, qué sé yo, el tema de actividad física nocturna, el tema de cantidades de la cena, digamos, ¿qué podemos contar de eso? Bueno, fíjate lo que decís, porque vos ya tenés de alguna manera incorporado que hay algunas rutinas y algunas medidas que afectan más o menos, digamos, de orden general que ordenan tu vida, porque el sueño es un ritual, es una costumbre, tiene un momento donde es oportuno que suceda el sueño y un lugar donde es oportuno. Entonces, proteger todo ese ritual y generar ese ritual del sueño es lo que en general denominamos higiene del sueño. Esto es, dormir en el momento en que el sueño fisiológicamente tiene que venir, favorecer ese momento, tanto por la temperatura del ambiente, la luminosidad del ambiente. Hacer toda una rutina para el momento de irse a dormir. Sí, uno no solamente duerme cuando debe, sino cuando quiere, sino cuando debe dormir, ¿no? Bueno, a los chiquitos nos enseñan a las mamás desde el vamos que hay que tener una rutina y toda la familia, ¿no? Si se puede. Bien, esa rutina se llama higiene de sueño. Por ejemplo, si vos haces actividades extenuantes o excitantes a las 11 de la noche y venís de jugar un partido single de tenis y querés dormir a los 15 minutos, imposible. Posiblemente eso no suceda. Entonces uno puede evitar o puede de alguna manera ordenar esa actividad en el día, y es preferible que esa actividad ocurra en el día expuesta a la luz del sol y no a la noche. Una última preguntita. ¿Qué pasa con la siesta? ¿Se considera parte del sueño, de esta higiene del sueño o no? ¿Se le suman las horas o no? ¿O es bueno o no? ¿Es tiempo extra, me paga? Bien, no, es una buena pregunta. Mucho tiempo se ha pensado que la siesta es algo cultural. De hecho, en algunas regiones se hace siesta, en otras no. La siesta es fisiológica porque a las 1:30, 2:30 de la tarde, uno naturalmente tiene propensión y facilidad para irse a dormir. Y tiene una somnolencia fisiológica que ocurre en ese lugar, en ese momento del día, e inclusive hay cambios de temperatura del cuerpo y demás que facilitan ese momento. De manera que es fisiológica hacerse una siesta corta, una corta de media hora, 20 minutos. Y a veces es bastante reparador para algunas personas, sobre todo la gente que tiene lo que se llama sueño polifásico, que son las edades extremas de la vida. Los niños muy chiquitos, que duermen muchas veces durante el día, o los viejitos, que uno los encuentra sentaditos en un sofá, haciéndose su siestita de nono a las 2, 3 de la tarde, y eso es fisiológico. Y también es cultural, hay una cultura de la siesta en algún punto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a leer. Dale. Bueno, Verónica, ahora vamos a hablar de intoxicaciones domésticas. Y para eso hemos invitado a Francisco Davic, que es toxicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Hola, Francisco, un gusto. Bueno, ¿son muy frecuentes las intoxicaciones domésticas? Sí, son frecuentes porque en el hogar hay varias sustancias que pueden ser peligrosas y que pueden provocar una intoxicación. Hay como 3 ejes centrales. Tenemos por un lado el tema de los medicamentos. Después están los productos de uso doméstico, y decimos productos y no solamente los elementos de limpieza, porque no es solamente la lavandina o el desodorante para piso, también puede ser cera de zapatos, puede ser veneno para ratas, puede ser, por ejemplo, la tinta de las impresoras.
Y después un tercer eje que son los animales y las plantas, los animales venenosos, como por ejemplo algunas arañas y escorpiones, y plantas, algunas ornamentales y decoración que los chiquitos se pueden llevar a la boca. Es menos frecuente, pero también están dentro de lo que vemos como intoxicación en el hogar, en casa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el objeto que comen es plástico o algo así? ¿Es lo mismo? Por ejemplo, no sé, pelotitas de algo que parecen, no sé, cerezas, y los chiquitos se las comen. Claro, es muy frecuente en los chicos, así como vos mencionás. En realidad, lo más frecuente es que sea desde dentro de los 5 años, de 0 a 5 años, con un pico a los 3 años, es el momento en donde más intoxicaciones hay. Por esto mismo, porque el chico es un explorador, ¿no? Va Pero, o sea, buscando no tiene que ser algo líquido, a eso me refiero también. No, comprimidos, las perlas de hidrogel, que bueno, justo en este caso no son tóxicas, pero bueno, hay un montón de elementos en casa que se llevan a la boca y que tiene que ver un poco con la exploración que ellos van haciendo, ¿no? Y con el tema de los medicamentos es un tema porque Argentina es uno de los países con más automedicación de América y es muy frecuente en las familias de Argentina que haya medicamentos en la mesita de luz o que lo dejan sobre la mesa, antiinflamatorios, medicamentos para dormir, que son los que se llaman benzodiazepinas, clonazepam y demás, y muchas veces los chicos lo toman porque tienen forma linda, tienen color, y la cajita hasta parece divertida, entonces lo confunden con caramelos o ven que lo come mamá y papá y ellos lo toman. Y digamos, ¿cuáles son los alertas que tiene que tener la familia, digamos, ante una persona que, bueno, uno no vio que incorporó algo, Sí. digamos, cuáles son los primeros síntomas que puede tener un chico intoxicado? Bueno, lo primero es mantener la calma, siempre que hay una intoxicación, porque hay que evitar generar más daño, ¿no? Es una premisa médica. Segundo, tampoco minimizar el cuadro. O sea, si vemos que no podemos determinar la cantidad de comprimidos que tomó o cuánto líquido tragó de lavandina o desodorante para pisos, bueno, hay que trasladarlo. Lo tercero es no provocar el vómito, que esto es algo muy común, es un error muy frecuente. Lo que vemos es que viene a la consulta y no, sí, estuvo tomando lavandina y lo hicimos vomitar. Bueno, es un error, porque si bien es muy variable la composición de los productos de uso de productos de limpieza, en su mayoría son cáusticos. ¿Qué quiere decir esto? Que irritan y queman la mucosa. Entonces queman cuando entran y también queman cuando salen. Y además cuando salen queman y pueden provocar vapor que afecta al pulmón y generan una neumonía asociada, o sea, es una complicación. Así que no provocar el vómito. Si el vómito se genera de manera espontánea, bueno, ahí sí lo ayudamos para que salga, ¿sí? Pero no provocarlo. ¿Y es un mito tomar leche o mucha agua? Mito, no darle nada, ningún tipo de fluido, ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque estos son químicos reactivos. Si nosotros le ponemos distintas sustancias, a veces generamos reacciones cruzadas y vapores. Esto es un caso frecuente cuando mezclan lavandina, por ejemplo, con desodorante para piso. Esto ya es en los adultos, que Sí, lo sí, mezclan bueno. porque para que quede brilloso y mate todos los gérmenes. Bueno, provocan vapor, hacen lo que se llama neumonitis química. Provocan vapor, eso irrita mucho las mucosas y después llegan a la guardia con tos, secreción de la nariz y con un cuadro de dificultad respiratoria. Así que no se mezcla con nada. Se traslada, y importante, se traslada con el elemento. Claro, es importante para ustedes saber exactamente, Sí. pero vamos a suponer que no sabemos, lo vemos mal a nuestro hijo, ¿sí? Y podemos suponer que tomó algo, pero no sabemos, digamos, o qué tenemos que ver, qué vemos en el niño, digamos, como síntoma. Lo más frecuente es que el niño se queje de ardor, de dolor, por esto que digo que son en su mayoría cáusticas, y después lo otro que vemos mucho son deterioros del sensorio, o sea, que se encuentre con el sensorio deprimido, la cabeza deprimida, esté como más dormido, tendiendo al sueño, o que genere una convulsión, por ejemplo, si tomó anís estrellado o otro tipo de cosas. Es muy variable en función de la sustancia que haya ingerido, ¿no? O sea, es muy florida la sintomatología. Estabas hablando de ingerir, pero ¿qué pasa que cuando es cutáneo? Cuando se vuelca todo de lavandina o un hermanito le tira al otro para bañarlo lavandina, porque ha sucedido. ¿Qué pasa cuando es por la piel? Sí, sucedió más ahora con el tema de la pandemia, que había muchísima lavandina y muchísimo alcohol en todos los domicilios. Hay que lavar con abundante agua. Hay que usar agua. Sí, la realidad es que en algunas situaciones se puede dar una reacción exotérmica que genere más daño. Son las menos, o sea, como premisa, agua sí. Si tenemos exposición en piel, agua en una buena cantidad, lavar. Si hay en el ojo, siempre el ojo que está afectado hacia abajo, y lavar con abundante agua 10 minutitos abajo del grifo, de la canilla. Y lo mismo en piel, para evitar la absorción, porque también tiene un tiempo de absorción, ¿sí? Mientras más chiquitito es la persona afectada, o sea, el área de exposición es más grande, ¿sí?
un bebé, por ejemplo, un paño con lavandina o alcohol, bueno, es una absorción muy grande comparado contra un brazo de un adulto. Sí, claro, claro. Vos nombraste el anís estrellado y me vinieron un montón de, digamos, algo cultural, digamos, que la gente por ahí en el interior le hace tecito a los bebés o a los niños pequeños. Con eso también se deben ver un montón de intoxicaciones. Sí, ahí ya es con remedios caseros. Caseros, sí, son sí. remedios caseros que son un dolor de cabeza porque se utilizan sin adecuado conocimiento, ¿no? El anís estrellado como Sí, que viene muchas veces contaminado. Claro, sí, no Que solo no es eso, anís estrellado. sino es como antiflatulento y la realidad es que en una dosis alta lo que provoca son convulsiones en los chicos, con lo cual es muy riesgoso. Bueno, muchas gracias, muy claro. Por favor, Bueno, ustedes. Vamos. Gracias, Vamos a hablar de una cosa súper interesante. Estamos con Marian Durao. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo Un gusto va? tenerte, ella ya es doctora en psicología. Y vamos a hablar sobre los dispositivos, la adicción que nos genera tener un dispositivo en la mano y contestar, mirar redes sociales, contestar trabajo, amor, contestar todo en un solo dispositivo. Hiperconectado. Exactamente. Bueno. Bueno, sí, en los hogares hay dispositivos por todos lados y además cada uno generalmente tiene un dispositivo. Hay muchos problemas, hay muchas consultas por problemas conyugales, ¿no? Porque se sientan a comer, la mamá, el papá, los chicos, y alguno tiene algún intento de decir, bueno, déjalo. Bueno, pero estoy trabajando. Con los chicos puntualmente. Bueno, O si no. hablamos de los chicos, pensemos en el ejemplo que ven los chicos. Claro. ¿No? El ejemplo que están viendo de papás que los están bañando y están mirando el teléfono. Ellos ven, nos están observando constantemente y están copiando conductas, ¿no? Entonces, por otro lado, después, ¿qué es lo que pasa con los chicos, ¿no? Cuando un chico está jugando en un juego que no tenga que ver con la virtualidad, generalmente se libera, desde la neurociencia se puede entender, se libera una hormona que se llama oxitoxina. Esa hormona lo que hace es como te calma, te va a dar una sensación como de bienestar, de sensación de estar acompañado. Cuando estás en un juego online, cuando estás con el teléfono, cuando estás en YouTube, cuando estás con un enemigo virtual, ¿no? Como puede ser cosificado, como puede ser en un videojuego, generalmente lo que aparece es otra hormona que se llama dopamina. Esta dopamina te da recompensa inmediata, con lo cual vos vas a sentir una sensación de gratificación, pero también vas a querer más. Entonces ahí viene lo que se llama abstinencia y tolerancia, que es como si fuera algo icónico dentro de las adicciones. Adicciones a sustancias y también adicciones comportamentales. Que las tecnológicas son de ese tipo, diríamos. Las comportamentales son, claro, las tecnológicas son comportamentales. Pero se están desarrollando una cantidad, o sea, estamos viendo una cantidad de cuestiones como, por ejemplo, bueno, en los niños esto ni hablar, ¿no? Porque esto trae problemas en el estado de ánimo, en la dispersión, o sea, un niño que está constantemente excitado por lo que tiene que ver lo que pasa en un juego virtual, que le va a dar una sensación de más ansiedad, de buscar más, de que, bueno, déjame un juego más y después me voy a bañar o después como. Es más, hay chicos que se orinan encima por no dejar de jugar. Y esto no tiene que ver con enuresis, un problema de no poder manejar o están tan en foco en lo que están haciendo. no Claro, pueden sí. dejar de hacerlo, no pueden dejar de hacerlo. Entonces, estamos ante una nueva, una cantidad de nuevas situaciones clínicas, como por ejemplo también las criptomonedas, ¿no? Que es algo que, bueno, hay muchas personas que en este momento no pueden dejar de ver sus celulares Porque para tienen ver. dinero invertido. Tienen dinero Sí. invertido, aunque además tiene una volatilidad tan grande que además hay muchas personas, o sea, que la mayoría no lo entiende. Le preguntás y dices, bueno, me dijeron que. Sí, me pero están con los asesoraron, gráficos, están con que- todo, que digamos, están tratando de entender, ¿no? Pero que lo lleva a que, bueno, toda esta industria, ¿no? Que está alrededor de cómo hacer para, yo estoy mirando mi dispositivo, viendo cómo esto va fluctuando, mientras que incluso hay sillitas de comer que hoy en día traen un dispositivo ahí también como para que se pueda apoyar la tablet de los chiquitos. Entonces es algo que si Pero lo normalizamos... ¿Qué diferencia hay? Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Yo entiendo que es un dispositivo, pero ¿qué diferencia hay de comer leyendo un libro? Bueno, generalmente no se recomienda leer comiendo un libro, No, pero bueno, Porque- antes había gente comiendo, leyendo Sí. y pasaba desapercibido. Ahora ves a una persona con un dispositivo o a lo mejor ves a tu hijo con un dispositivo y lo retás. Y capaz está con un libro,
zafa. Es como que está tomando la leche con un libro, es como que está estudiando, ¿no? Sí, generalmente, digamos, a nivel neuronal es muy distinto lo que pasa cuando vos estás conectado a una aplicación que lo que pasa cuando estás leyendo. Es diferente lo Porque que la aplicación, pasa. digamos, te está estimulando otras No cosas. te está digamos, estimulando con colores Claro. y con todo lo que hay, una cantidad de ingenieros y de desarrolladores que saben qué es el color que va a estimularte más para que vos quieras tener más de eso. No, aparte la inteligencia artificial de esos aparatos hoy te trae lo que vos querés ver, digamos. Bueno, el enseguida. algoritmo, cada Claro. uno tenemos un algoritmo que de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo... Ustedes vieron Sí, que sí. de repente decimos viaje a algún lugar y aparece nuestro... ¡Ay, qué aparece, ¡qué casualidad! casualidad! ¿No? Entonces, bueno, nuestro algoritmo está también con nuestras búsquedas, entonces vamos armando como un Nuestra huella microclima digital, ¿no? en donde quedamos seteados a creer que el mundo es eso. El mundo tiene que ver con la virtualidad. ¿Dónde podemos poner los límites? O la misma, digamos, la audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo se ponen los límites? Porque la sociedad te va imponiendo esto de alguna manera. También para la Los- pareja, como dijo, viste que Claro, estás en pareja y para la está pareja, con el para celular. los chicos, para la Sí. familia. Uno ve familia que salen a cenar o a almorzar y están los cuatro con el teléfono. No cruzan Incluso, palabras. es más, te agrego que se comunican entre ellos Por- en ese lugar Claro. a través de WhatsApp o de la aplicación, de la plataforma que sea. La conexión humana. La conexión Volver a humana, buscar volver a la eso. oxitocina, volver a los juegos, a la conexión real, a la conexión, a la Juegos de mesa, sensación. tan lindos juegos de mesa. Pero aunque sea a preguntar cómo te Sí. fue, cómo te fue, tenías una prueba, hay cantidad de personas que están con tantas cosas en la cabeza que los escuchamos a los chicos después diciendo, mi mamá no me pregunta. Hace poco, una paciente me contaba de su hijo que se había armado 3 perfiles en Instagram, que tenía amigos desde hace 1 año y medio, un chiquito de 13 años, que no sabía que tenía estos perfiles armados, que tenía... Y que, bueno, de ahí todo lo que se puedan imaginar, porque en realidad no se sabe del otro lado si es un adulto o si es un niño, pero que lo único que puede mejorar eso es la conexión humana. Humana. Exactamente. Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias, Un María. placer, Un gusto. muchísimas gracias. Bueno, ya volvemos. Dale. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, estamos hoy con Marlene Gómez, nutricionista, ¿cómo estás? Vamos por la hipertensión arterial y cómo podemos ayudar a los pacientes que... A disminuir la a sal, esas- exacto. Exactamente. Bien, bueno, 1/3 de la población argentina es hipertensa, según la Organización Mundial de la Salud, y además de ese tercio solamente la mitad lo sabe. Por lo tanto, es muy importante que se hagan chequeos. Una persona que tiene presión alta es cuando tiene mayor de 140/90. Así que a chequear los valores. Sí, y es tan fácil como tomarse la presión en un consultorio, en una Exacto, farmacia o en los su valores casa. normales son de 120/80. Pero el problema no viene solamente del consumo de sal. La OMS recomienda 5 gramos de sal al día. Un argentino promedio consume 12 gramos, o sea, Wow. más del doble. Pero no solamente lo consume cuando agregamos la sal en la comida, sino en los ultraprocesados. La mayor parte, el 70% más o menos, de lo que consumimos de sal al día viene de los ultraprocesados. ¿Cuáles son esos ultraprocesados? Los enlatados, las sopas en sobre, todo lo que es producto de pastelería también. Los dulces, que muchas veces decimos, bueno, pero es cereal, o son galletitas, budines, ¿tiene sal? Sí, tiene agregado de sodio. Por lo tanto, hay que prestar atención también a esos alimentos. ¿Qué alimentos debemos priorizar para disminuir un poquito o evitar que aumente el colesterol? Por ejemplo, si una persona es hipertensa, evitar un poquito lo que son las aceitunas. Los enlatados lo deben enjuagar para sacar un para poquito lo que disminuir es la el cantidad de sodio. sodio. Exacto. Consumir frutas y verduras, eso ayuda por el tema de la fibra. También a disminuir todo lo que sería la acumulación de sodio en sangre. Las legumbres y los vegetales, por ejemplo, los que tienen potasio, como la banana, la palta, porque eso también lo que hace es ayudar a regular la presión arterial. Está muy bien.
Entonces también empezar a mirar el tema de las etiquetas, tratar de ver a ver la cantidad de sal que Sí, si sos tenga. hipertenso, conviene chequear un poquito y preferir los productos que no tengan agregado de sodio o que tengan valores un poco más reducidos. Claro, porque las sales en general están como conservantes y demás en los alimentos, por eso que a veces Claro, en las la encontramos mayoría, igual. siempre la industria le agrega para mejorar el sabor, para que tenga mayor durabilidad, por eso es que sí, lo encontramos también en los aderezos, que muchas veces no prestamos atención y colocamos, y tiene bastante cantidad de sodio. ¿Y la banana que tiene potasio? Sí, eso ayuda a regular por lo que sería la bomba sodio-potasio de nuestro cuerpo, entonces ayuda a regular la presión. Es decir, es bueno comer Es bananas, bueno, digamos, sí, a pesar sí, que lo que estamos es incorporando banana. una sal, pero no una sal, digamos, que va a hacer que suba la presión arterial del paciente. No, claro, al contrario, la va a regular, al igual que la palta, por ejemplo, y la fibra de las legumbres y de las frutas y verduras. Está bien, y siempre volviendo a lo mismo, los hábitos de caminar, Hacer actividad física, por supuesto, evitar el ¿Y sedentarismo. la cantidad de líquido cómo influye en estos pacientes? Bueno, lo ideal sería mantenerse hidratados. A veces tenemos retención de líquido, pero en realidad es cuando más debemos consumir agua. No quiere decir que debemos evitar 2 litros al día, sí o sí, un vaso en cada comida. O si haces actividad física, duplicar todavía el consumo de líquidos, pero no dejar de tomar agua. La sal genera esa retención de líquidos, pero lo eliminamos después, por supuesto, con la diuresis. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular el programa de hoy. Atención con los dispositivos, a dejarlos en el momento y tener tiempo en familia, en pareja, en la relación con amigos, que sea cara a cara. 20 minutos de siesta nada más, así que no te me excedas. Ay, ay, ay. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.